Buenos días, mis estimados. Espero se encuentren bien. Bienvenidos a la clase de Derecho Mercantil 1, el cual vamos hoy a discutir en relación a unos artículos de referencia de la clase del día de ayer. Y para continuar, para seguir la continuidad de la clase correspondiente a otro tema que es interesante, que todavía nos faltó tocar lo que era la parte de las obligaciones y un poco en relación a otro tema en particular y que debemos de dejar constancia acá de los auxiliares del comercio. Recuerden que ya tocamos lo que es la parte del comercio y el comerciante, cómo es esa actividad o lo que es la parte del ejercicio de la actividad comercial, que se la vimos ayer. Y hoy también vamos a ver un poco lo que es los auxiliares de esa parte comercial. Así que sean bienvenidos, señor Juan Carlos, señor Manuel, a la clase del día de hoy. Entonces, bueno, las cámaras son suyas y los micrófonos para que expongan qué investigaron o qué analizaron en relación a los artículos en referencia que dejamos en la palestra pública allí en nuestra clase. Entonces, cualquiera de los dos puede comenzar a discutir, hablamos un poquito en relación a eso. Y nada, eso es lo que vamos a hacer en principio antes de iniciar el tema de hoy. Gracias. Bueno, con respecto al artículo 267, que fue lo que investigué, que habla del padre y la madre que ejercen la patria potestad sobre los hijos menores, ahí habla de que los actos que excedan la simple administración tienen que ser autorizados por un juez de menores. Señala celebrar arrendamientos o contratos de anticresis por más de 3 años, recibir la renta anticipada por un año, deberán obtener autorización judicial de un juez de menores. Los de menor tiempo pueden ser autorizados por el padre y la madre. Ese es el Oh, 267. ok, muy bien. Juan Carlos, ¿qué investigaste en relación a ese punto? Bueno, yo investigué también, aparte del 267, leí el 270, que es cómo resuelven los intereses y los conflictos, que determina un curador especial cuando existe ese conflicto de intereses entre el padre y los menores emancipados con respecto a los bienes que tiene cada uno. Y bueno, también como ya había comentado al inicio de la clase, más que todo, todos los artículos engloban ese tema de administración de bienes de menores de edad, ¿no? Con respecto a sus padres. Herencias también. Ok, muy bien. Bueno, en fin, esos artículos están muy relacionados al tema de ayer, incluso lo que es la parte, por supuesto, tal cual como ustedes lo han indicado, de los bienes, de lo que es la parte de la gerencia y, por supuesto, de la emancipación, ¿no? Como estábamos hablando antes de que iniciara la clase con el amigo Juan Carlos, que los jóvenes generalmente se quieren emancipar y no saben qué problema, en qué lío se están metiendo. Era lo que estábamos comentando antes de iniciar la clase. Porque generalmente quieren de alguna forma independizarse de la familia, tratar lo posible de ser independientes y bueno, de verdad que a veces no les gusta mucho que les comente las cosas o que les diga, ¿no? O que los oriente. Entonces es un poco difícil a veces para los padres decidir en ese aspecto. Entonces estábamos comentando también siempre y cuando la emancipación sea para bien, para ellos, porque uno como padre tiene la responsabilidad de formar a lo mejor posible a los hijos, darle la mejor educación, lo que es la parte de la formación de los valores, hacerle un ejemplo de nosotros hacia ellos, entre otros aspectos. Entonces, bueno, si van a hacer lo malo, por supuesto, siempre nos vamos a oponer, aunque el Estado los apoye, porque a veces pasa todo lo contrario, ¿no? De repente, el padre tiene la mejor disposición de hacer las cosas. Digo los padres, bueno, el padre en forma general, porque nosotros generalmente representamos al género femenino, ¿no? Aunque ellos digan lo contrario, que son la parte que nos representa, y sí, realmente nos están abrumando, ¿no? Hay más mujeres que hombres, realmente es así. Y en puestos muy estratégicos, lo que es la parte
la administración del Estado. Ahí ahorita está ingresando mucho la parte femenina, ¿no? Y eso está bien, perfecto. Entonces, porque todos tenemos como la misma igualdad para competir en esos campos, ¿no? Si están preparados, por supuesto, no hay ningún inconveniente. No sé si ustedes recuerdan anteriormente en los estudios de Grecia, en el estudio de Roma, sobre todo lo que eran los griegos, que existía el repudio hacia la mujer, ¿sí? Que eso se llamaba la misoginia, ¿sí? Le tenían como ese pavor, ese terror a la mujer y no la dejaban participar, ¿no? Incluso se consideraban que la mayor parte de la comunidad griega eran como homosexuales, decían, ¿no? Que eran de ese tipo de personas. Pero claro, no se les puede quitar, como dice, lo bailado, porque esos carajos realmente eran muy filósofos en muchas áreas, ¿no? Y sobre todo que ha contribuido a la parte del derecho y hasta nuestros tiempos, de lo que es la parte de Roma hasta nuestros días. Y en fin, bueno, hablando un poco de eso, perfecto, Juan Carlos, ya te concedo la palabra. Bueno, puedes hablar de una vez, pues ya vamos a entrar en tema. De hecho, profesor, cuando estaba echándole un ojo al Código de Comercio, me di cuenta que las mujeres aún hoy en día no pueden participar como sindical. O sea, las mujeres no pueden ser sindicato, no pueden ser representantes sindical. Entonces, Sí, bueno, una acotación allí que quería. eso se mantiene en el código, pero en la práctica es otra cosa, ¿no? Claro. En la práctica, si una mujer quiere ser sindicalista o quiere pertenecer al síndico, por supuesto que eso realmente le busca como la vuelta, ¿no? Porque recuerde que este código está en un proceso de actualización, ¿sí? Vamos a llamarlo así. Y entonces han habido muchas situaciones, muchas sentencias o decisiones en el tribunal que de alguna forma le permiten al sexo femenino participar por igual en cada una de las actividades civiles, los actos civiles, los actos de comercio, en fin, todo lo que tenga que ver con la actividad comercial en Venezuela. O sea, ya eso está como derogado con jurisprudencia de algunas sentencias por allí. Todavía no hay una legislación que diga todo lo contrario. Sin embargo, no podemos regir por esto, en tal caso que ellas vengan a tratar en lo posible de decir, bueno, pero somos nosotros también tenemos derecho de participar. Si tienen, por supuesto, porque primero, antes que todo el código, está la Constitución, ¿no? Entonces por allí se van a ver. Y también, por supuesto, se van a guiar por la ley de las mujeres, ¿no? La parte del género. En fin, por donde uno se meta, hermano, con las mujeres está un poquito fregado, ¿no? Sin embargo, es un tema bastante delicado, sobre todo a los efectos de la violencia muy galopante en contra del género, ¿no? De ese género, por ciertas circunstancias. Que bueno, que yo considero de que es una ley prácticamente muy feminista, ¿no? Muy feminista, que de alguna forma el sexo femenino se aprovecha a veces de la situación. No digamos que todas, ¿no? Pero hay excepciones particulares en las cuales se vulnera esa parte del hombre, ¿no? Esa situación del hombre. Incluso he estado comentando con muchas personas en relación a ese tema y incluso estudiantes. Y me he dicho, profesor, pero vamos a sacar ahora, vámonos al Parlamento y vamos a legislar en relación al derecho a una ley del hombre, ¿no? Donde sea todo lo opuesto de lo que ellas hacen en contra del hombre. Perdón, todo este tipo de situación. Y yo le digo, ¿por qué no? Eso puede llegar. Como las leyes están cambiantes, eso puede llegar en cualquier momento. Puede ser incluso ustedes que representen ese parlamento y hagan de voz popular y a sabiendas de lo que es la parte de su afectación, bajo algún tipo de circunstancia. Eso puede llegar tarde o temprano, ¿sí? No sabemos la fecha, pero puede ser de repente que eso ya hayan debate ya en relación a ese tipo de situaciones en los cuales los hombres nosotros los hombres nos sentimos un poco
vulnerable o afectado por ciertas actitudes o acciones que la mujer realice en pos de la ley de violencia contra la mujer y la familia, ¿no? Adelante, Manuel. Sí, bueno, mire, claro, eso es una opinión personal sobre ese tema de la ley. La ley en sí misma es muy buena porque efectivamente protegen a mujeres que son vulnerables, pero es decir, por su carácter, por su condición social, por el lugar donde se encuentran, siempre son dominadas porque, bueno, estamos en una cultura netamente patriarcal y de verdad uno viaja al interior y uno ve cómo las mujeres de alguna manera están sometidas a la representación del marido, a lo que el marido diga, y sí, o sea, efectivamente, a esos casos sí o sea, sí, la ley es efectiva porque efectivamente estas mujeres no tienen recursos ni educativos, bueno, legales con la ley, ni del entorno para salir de la situación que a veces es como enfermiza. Ahora bien, en el tema de las ciudades, ahí cambian las cosas diferentes, la mujer está es como más emancipada, tiene mejores recursos, tiene más educación. Y una de las cosas malas que tiene esa ley, que en alguna oportunidad la discutí con un fiscal, y es que el, 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 el tema es que traen al hombre, o sea, por cualquier tipo de denuncia, primero lo detienen y no averiguan efectivamente si lo que está argumentando la mujer es cierto o no. E inclusive después de lo que ocurre, que el hombre sale ileso porque no se le pudo comprobar nada, no hay ningún recurso en contra de la mujer que en muchas circunstancias inventa situaciones para de alguna manera tener provecho de ese beneficio que tiene la ley. Entonces la ley para algunas circunstancias no ha resultado porque efectivamente se hace un mal uso y la misma ley no tiene mecanismos como contrarrestar este tipo de invenciones que en muchas ocasiones hacen cierto grupo de mujeres. Entonces, las mismas mujeres que hacen ese uso de ese tipo de la ley perjudican a las que realmente sí necesitan esa protección. Y bueno, estamos ante este tipo de reacciones de uno que dice, bueno, estamos en desventaja, pues. Básicamente, eso era lo que quería acotar. La ley en sí misma no es mala porque sí hay mujeres que necesitan esa protección, pero hay otras mujeres que usan ese tipo de ley, ese tipo de recursos de manera mala para obtener algún tipo de provecho y cuando no se logra comprobar que efectivamente el hombre incurrió, porque también hay hombres buenos, hay hombres malos, pero también hay hombres buenos que son víctimas de este tipo de circunstancias, la misma ley no establece mecanismos para la corrección o para castigar cuando se manipula este tipo de situaciones. Listo. Eso era lo que quería acotar. Muy bien, gracias, Manuel. Realmente la ley no es mala, tal cual como usted dice, y es muy bonita, está perfecta la ley, pero hay sus detalles. Ahí viene el aprovechamiento de parte de esas mujeres malvadas, vamos a llamarlo así, que se aprovechan de las circunstancias para, de alguna forma, victimizar al hombre, ¿no? Victimizarlo y tratar en lo posible de perjudicarlo. O sea, no nada más se conforman con lo que es la parte de sus fines, vamos a llamarlo así, ¿no? De sus objetivos, sino porque algún tipo de difamamiento o de repente dicen algo, pero que no es comprobable, no está comprobado, y se van y le realizan una denuncia, ¿no? Le colocan una denuncia ante el Ministerio Público o ante cualquier organismo policial y el ser humano, o sea, nosotros como ser humano, como hombre que somos, nos vemos perjudicados, porque entonces vamos a estar sometidos a la ley y a un proceso indiscriminado, porque allí los procesos son muy cortos. Incluso por cualquier tipo de circunstancia, el proceso es muy corto y muy rápido, ¿no? Incluso por cualquier cosa también te quieren dejar detenido por cualquier situación, ¿no? Tanto lo que se llama violencia, de todas esas violencias que establece la ley, incluso la violencia económica, violencia psicológica, una cantidad de violencias que consideran, cosas que realmente ese es un tema de debate, que eso creo que deberían por lo menos haberla realizado, por supuesto, como uno dice, bueno, hay hombres malos y hay mujeres malas,
Hay hombres buenos, hay mujeres malas, hay mujeres buenas. Y así sucesivamente. Como dicen por ahí, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? De todo un poco. Sin embargo, es mucha lo que se ha visto en la estadística de hombres realmente maltratados, ¿no? Que por supuesto que no se quejan y son los que no, a veces ni siquiera denuncian, ¿no? Que se sienten de alguna forma vulnerados por este tipo de situación, se siente desprotegido en este sentido. Y entonces a eso me refería. La ley está bien, pues, a medida que vayan saliendo más situaciones allí y por supuesto protege a la mujer que está desprotegida en este sentido y vulnerable al hombre machista, como lo llaman ellas, ¿no? Al hombre que son patriarcales, que son, como dicen por ahí, machos alfa, que tienden a dominar en todo sentido y ser muy violentos, ¿no? Porque generalmente Venezuela tenemos una comunidad muy violenta, ¿no? Muy violenta, incluso uno se consigue en la calle, uno va por la calle, por cualquier circunstancia, la gente ya quiere como buscarte problemas, ¿no? Y por cualquier cosa, por cualquier cosa. Incluso si uno le sale de repente, uno trata lo posible de contrarrestar esta situación. Como dicen por ahí, fuego contra fuego, eso no funciona, ¿no? La violencia engendra más violencia todavía. Y entonces, por supuesto, a usted lo atacan o tratan en lo posible de hacerle un daño, usted no se va a quedar con eso. Siempre hay un entorno de venganza y eso es un eslabón, eso es una cadena. Eso no termina nunca, ¿no? El que tiene conciencia, por supuesto, el que él sabe razonar y que él sabe tratar en lo posible de hacer las cosas como deberían ser, lo canalizan por otro lado, ¿sí? Entonces, a eso nos estamos refiriendo en relación a la ley. Pero está muy bien y perfecto tu comentario, Manuel. Y por supuesto, no sé si Juan Carlos quiere decir algo para continuar el tema. Yo creo que me gustaría, como por ejemplo, cerrar con que en vez esa ley de víctima de maltrato, sería ideal no tanto generalizarla, no ponerla ni del lado femenino ni del lado masculino, sino como que sea unisex, ¿no? O sea, de cualquier persona, solo que bueno, también a la vista de las mismas autoridades, creo que sería uno como hombre, como macho alfa, también como que le da vergüenza llegar a un sitio a decir, mira, mi mujer me maltrata, ¿no? Mi mujer esto, como creo que estamos un poquito más, o la sociedad o la misma vida nos hace ser un poquito más fuertes para ese tipo de denuncia, ¿no? Aguantarla, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería agregar por allí. Ya, ok, perfecto, Juan Carlos. Así es totalmente como usted lo indica, ¿no? Tenemos una comunidad en este sentido de que muy poco, un hombre no se va a parar en público y decir, bueno, mi mujer me maltrata, me pega. Eso es casi como imposible, ¿no? Sin embargo, tendría que ser muy vulnerable y muy afectado la parte emocional de la persona, porque sí puede, el hombre, tanto el hombre como la mujer, realmente a veces se sienten afectados psicológicamente, porque la psiqui para todo es igual, ¿no? De alguna forma nos llega esa parte y nos talabran esa parte emocional por cualquier punto y nos vamos a sentir como muy sensibles, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí. Eh, Así seamos machos alfa. Nosotros, pero no vamos a decir tampoco, no vamos a admitir los hechos, como dicen por ahí. Bueno, mi mujer me maltrata. Tampoco es en ese sentido. Pero muchachos, estamos tratando lo posible de tocar este tema porque de alguna forma estamos hablando lo que era la parte del joven emancipado, ¿no? Que de alguna forma sale de su casa eh, para tratar de independizarse y de hacer su vida de forma independiente. Y claro que esto tiene mucha responsabilidad en cuanto a los padres. Y bueno, estamos hablando y tocamos el tema de la ley de violencia contra la mujer y violencia de género. Ahora sí vamos a entrar en materia, el tema correspondiente al día de hoy que nos tocará analizar en relación a lo que son los auxiliares del comercio. Estos son, sobre todo como lo indica el código y las leyes, son auxiliares. Aquí vamos a ver la clasificación de estos auxiliares del comercio
ya que los auxiliares de comerciante pueden ser clasificados de alguna forma en dos grupos, ¿no? Los que tienen en él una relación de dependencia. Se tipifica además un vínculo laboral, y los que ejercen en forma autónoma e independiente de su actividad, prestando frecuentemente su concurso a varios comerciantes. Aquí tenemos también lo que son los auxiliares con relación de dependencia. Vamos a explicar un poco esto. Aquí podemos hablar que todos tienen, en este sentido, cuando son de dependencia, tienen con respecto al comerciante y se identifica como principal o como un patrono. Este término está consagrado por el derecho del trabajo, y los demás, que ninguno de ellos es comerciante, porque todos ejercen de alguna forma el comercio en nombre de un tercero, es decir, su principal, y no en nombre propio. Es decir, que ellos auxilian al patrono realmente, ¿no? Si se entiende esa parte, o sea, ellos auxilian al principal para realizar algún tipo de gestiones económicas, a pesar de que dice la ley que no son comerciantes en sí, ¿no? Sino que lo que hacen es auxiliarlo, así como son los trabajadores en su función, en una función determinada en una empresa. Ellos son los auxiliares en este sentido. Existe un factor, según el Código de Comercio, lo define como lo que es el gerente de una empresa. Esto es el que llaman un factor o establecimiento mercantil, de un ramo de febril, ¿no? Y que es administrado por cuenta del dueño en este sentido. A esto lo llamamos el factor. Esto se define como el gerente de una empresa. Es decir, que un gerente de una empresa es un factor, según lo que indica el Código de Comercio, y es el auxiliar del comerciante como facultades más amplias. Según el artículo 95, lo podemos ubicar aquí en nuestro código, que dice que el factor debe ser constituido por algún documento, ya, por un documento registrado, ¿no? No sé si tienen a la mano el código para revisar la normativa y discutir un poquito. Vamos a revisar el artículo 95 del Código de Comercio, que nos indica, aquí lo vamos a buscar. Okay. ¿Lo considero? Ok. El artículo 95 nos indica que el factor debe ser constituido por un documento registrado que se anotará en el registro de comercio y se fijará en la sala de audiencia del tribunal, ¿no? Los factores se entienden autorizados para todos los actos que abrace la gestión en la empresa o establecimientos que se le confía, y podrán ejecutar todo lo que sea necesario para el buen desempeño de su cargo, a menos que sea el principal que les limite expresamente sus facultades en el poder que les viene. A esto nos estamos refiriendo, tal cual como lo hemos indicado, al gerente, ¿no? Al gerente, incluso yo me atrevería a decir al mismo director, ¿no? Porque recuerden que esos son dos figuras parecidas, que de alguna forma están constituidas en una empresa registrada debidamente, ¿no? Y todos tienen una función, un gerente general. Muchos le dan el nombre de gerente general, otros le dan presidente, otros le dan, pero es la misma persona que de alguna forma va a suplir las actividades del comerciante en sí. O sea, es un auxiliar, un factor. Y entonces el factor es un gerente. Es la persona que de alguna forma tiene que velar por el correcto funcionamiento de la empresa, ¿no? De que todo se haga bien, y justamente se hace ese tipo de contrato, y que funge también como empleado o como trabajador de la empresa. Pero por supuesto que cada gerente o factor tiene que hacer lo posible y lo imposible de salir adelante con lo que es la parte del patrimonio de la empresa. Es dar la cara, ¿no? En todo sentido, para que la empresa pueda desarrollarse en un futuro y pueda obtener los mejores bienes de los mejores, vamos a llamarlo así,
la mejor ganancia de lo que son los productos de bienes y servicios que de alguna forma realice en cualquier rubro. A esto nos estamos refiriendo a este tipo de gerente. ¿Tienen algún comentario en relación, Manuel? ¿Tienen la mano levantada? No, la mano que levanté antes y sigue levantada. Pero es como usted dice en el 94. En el 94 define lo que usted dice. Factor Ajá. es un gerente de una empresa o establecimiento mercantil o fabril de un ramo o de un ramo de ellos que administra por cuenta del dueño. Y dependientes son los empleados subalternos que el comerciante tiene a su lado para que auxilien en sus operaciones obrando bajo su dirección. O sea, el factor es el que básicamente administra en nombre del dueño, Es correcto. Así como mismo usted es. ya lo dijo. Pero la mano Exacto. estaba levantada desde la anterior intervención. Mira, Manuel se quiere emancipar, amigo mío. Ahí, eso Ah, está perfecto, está perfecto. Juan Carlos. No, ningún comentario al respecto, está todo entendido y bueno, esa palabra sí la estoy conociendo hoy como el factor, entonces yo bueno, ya, también. Yo no lo había ya, visto. Creo. extendiendo aquí el vocabulario, pues. Sí, Ujú. poco a poco iremos aprendiendo algún tipo de terminología, irán apareciendo algunas palabras que de repente en la parte comercial desconocemos o de repente la hemos escuchado y no hemos quedado como esa lagunita ahí, la inquietud, la duda, el interrogativo, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que cuando le pregunten por el factor, ya ustedes saben cómo responder en relación a eso, ¿no? Que se trata de un gerente o el administrador que de alguna forma va a ser el auxiliar de del comerciante, ¿no? Es decir, el comerciante es decir, el dueño de la empresa, ¿sí? Que de alguna forma va a estar en cualquier rubro febril, lo que es la parte febril, obteniendo o dando lo mejor de sí para la empresa. Es decir, que la empresa no puede llegar a desmejorarse por las acciones de esta persona. Incluso se firma un contrato o se hace algún tipo de poder o de autorización para que realice en nombre de la empresa algún tipo de situaciones económicas y representaciones e incluso en lo que es la parte de administración de banco, todas esas funciones que de alguna forma le, le indique el estatuto de la empresa a ese factor, ¿sí? Como gerente. Porque cuando uno establece una empresa, constituye una empresa, allí tienen que estar establecidos al menos las funciones de cada uno de los integrantes o socios de la empresa, que a la vez pueden generar o contratar en nombre de la empresa o en nombre de terceros, ¿sí? Siempre y cuando la empresa lo autorice. Entonces, en ese sentido, tienen que cumplir fielmente en lo posible todo ese tipo de mandatos que se ponga por parte de la empresa, al factor, por supuesto. ¿Estamos claros allí, muchachos? Perfecto. Seguimos entonces. Vemos entonces, aquí se ejecuta todo lo que es necesario para el buen desempeño, como habíamos indicado, de su cargo, a menos que el principal le limite expresamente facultades en el poder que les diere. Es decir, que el principal, el dueño de la empresa, le puede limitar también a ciertas acciones. Es decir, de repente, vamos a ponerlo un caso particular, de, perdón, de disponer de las acciones de la empresa, ¿no? O de vender acciones sin consultarle al principal. Es decir, todo ese tipo de situaciones que se puede prestar en una empresa. Porque pueden vender las acciones y no darle o rendirle cuenta al empresario, ¿no? Al dueño de la empresa, al comerciante en sí. Entonces se puede conseguir también con ese tipo de situación. Por eso que cuando estas empresas otorgan poderes, tienen que ser muy específicos, ¿no? No pueden ser de forma muy general. ¿Por qué? Porque tienen que ser para una actividad muy específica. Así como, por ejemplo, en la vida, no nada más comercial, sino otro tipo de acciones civiles, los poderes están constituidos de diferentes formas. Entonces, hay que estar muy pendiente con eso.
porque si lo colocan de administración, un poder general de tipo administrativo, administración y disposición, allí de verdad que le suelta prácticamente como el hilo o la cabulla, como dicen por ahí, a ese factor para que pueda hacer y disponer lo que él considere. Y después, bueno, el comerciante que va a reclamar. ¿Ve? Y entonces se pueden ir a juicio después en ese tipo de situación, tratando de restablecer nuevamente su derecho afectado. ¿Sí se entiende eso? Ok, perfecto. Seguimos entonces, muchachos. Ya recuerde que la palabra muchacho es por cariño y porque somos muchachos, pues. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Luego vamos a tratar aquí lo que es la naturaleza jurídica y facultades de este factor, las facultades que tiene el factor, ya que la naturaleza jurídica comercial ha sido identificada por un sector de la doctrina como una relación de mandato. El factor ejerce la representación de su principal, en el sentido de que procede en nombre de en nombre de la empresa. Vamos a leer el artículo 96 que nos trae en relación a lo que son las operaciones, ¿sí? El artículo 96 indica que las operaciones que se ejecutaren expresamente, perdón, que las operaciones que se ejecutaren expresarán los factores que contratan en nombre de sus principales y en los documentos que suscribieron podrán ante la firma y que obran por poder, es decir, a través de los documentos o los poderes que haya realizado la empresa a este factor. O sea, ahí está una parte, lo que es la naturaleza de ese poder, ¿no? Y las facultades, por supuesto, expresas en relación a este mandato. Estas operaciones se ejecutan expresamente a los factores que contratan en nombre de sus principales, en los documentos que suscriben y que pondrán ante la firma que obran por poder. Cuando hablamos de firma, estamos hablando de la representación de esa empresa. Perfecto, de esa empresa. Ahora bien, el artículo 97 nos trae que si los factores omitieron lo que es la parte de la expresión que obran por poder, quedan personalmente obligados a cumplir lo que son los contratos que de alguna forma puedan celebrar. Y se entenderá que han hecho por cuenta de sus principales en los casos siguientes. En primer lugar, cuando el contrato corresponda al giro ordinario del establecimiento que administra. En segundo lugar, tenemos que si hubieran contratado por orden del principal, aunque la la operación no esté comprendida en esta parte del giro, un giro ordinario del establecimiento. También se establece que si el principal hubiese ratificado expresa o tácitamente en el contrato, aunque se haya celebrado sin su orden. Si el resultado también de la negociación se hubiese invertido en provecho del principal, así como en todos los casos de los terceros que contraten con factor que pueden dirigir a las acciones contra este o contra el principal, pero no contra ambos. ¿Sí se entiende esta parte hasta acá, muchachos? ¿Aló? Sí, sí, se Sí, se entiende. entiende. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Fíjense toda la ocurrencia de todo este tipo de situación por la naturaleza jurídica de ese mandato, ¿no? Que realiza el comerciante o lo que es la empresa a ese factor. Por eso es que está muy pendiente, muchachos, cuando dicen por allí que el ojo del amo es el que engorda el ganado. Hay que estar pendiente de lo que hace generalmente su subalterno, porque realmente cuando uno delega ese tipo de especificaciones, y más si son especificaciones muy amplias y muy de disposición de administración, hay que tomar en cuenta este tipo de acciones, porque si no, no vemos un futuro muy próspero a la empresa, sino que tarde o temprano se va a declarar en quiebra, ¿no?
Entonces van a iniciar un proceso de juicio en cuanto a la parte de quiebra para demostrar si la persona, este factor, hasta qué tipo de responsabilidad tuvo, hasta qué punto tuvo su responsabilidad de haber llevado a la quiebra a esta empresa. Incluso aquí vamos a tratar en lo posible de ver lo que es la parte del proceso de quiebra en los últimos últimas clases, para que veamos más o menos cómo se realiza este tipo de situación, si nos alcanza el tiempo, ¿no? Porque el proceso de quiebra generalmente, como es proceso, se lleva lo que es en el derecho mercantil 2, ¿sí? Incluso estaba dando derecho mercantil 2, pero con una sola persona el sábado. Yo le dije sábado y domingo, ¿no? Qué cruel. Sábado y domingo en la mañana, a las 8 de la mañana en la universidad presencial. Pero ahorita están suspendidas la parte presencial y todo es modalidad online, como les había indicado, hasta nuevo aviso. Pero ya no tengo ya la cátedra. Di nada más la clase el sábado y ya no tenía a la muchacha que estaba pendiente de realizar esa cátedra. Sin embargo, estuvo muy buena porque tratamos un tema que era importante, que el primer tema, que era el de seguro. El tema de seguro, que es bastante amplio, la parte de la administración del seguro, cómo es ese proceso, cómo se forman. Bueno, allí cuando tenga oportunidad, de repente les envío el video de la cátedra para que más o menos tengan conocimiento, porque esa es parte también va a ser de la cátedra 2, ¿no? De lo que es el derecho mercantil 2, si la llegasen a inscribir más adelante, cuando tenga oportunidad o se aperture, porque esto es también a veces como pareciera por concurso, ¿no? Cuando hay oportunidad que las abren, bueno, hay oportunidad y se mete. Y cuando hay cantidad de personas que le den como la fuerza para abrirla. Ok, ¿se entiende esto hasta acá, muchachos? Ok, perfecto. Entonces, seguimos como lo que estamos hablando. Fíjense la cantidad de situaciones que se pueden presentar en relación a este tipo de situaciones que de alguna forma pueden omitir la expresión de lo que es la parte del poder, bien sea tácita o de forma expresa, ¿no? En un poder. Por eso que los poderes a veces hay que limitarlos un poco, ¿no? De acuerdo a lo que usted considera realizar en un futuro y que por supuesto no vayan a perjudicarle lo que es los ingresos, el patrimonio de la empresa y que se vea afectado o envuelto en este tipo de situación. No pueden haber entonces confusiones en estas representaciones de forma general y el mandato concebido en términos generales que no comprenden más que los actos de administración. ¿Ves? Aquí vemos la parte administrativa, también cuando se hace un poder, lo que es la parte de administración y disposición. Imagínense lo peligroso que es nosotros conceder un poder de forma general, pero con disposiciones de administración y disposición de los bienes, de lo que la empresa generalmente maneja, que de alguna forma él le quite o que el comerciante delegue todas sus funciones a ese factor y el factor lo defraude, ¿no? En este sentido. Imagínense todo ese tipo de situaciones. Ahí lo que se evidencia es una quiebra eminente, ¿no? Por ese tipo de situación. Y después, entonces tendrían que hacer un proceso también judicial en contra también de este factor o este gerente, este administrador, que actuó en nombre de la empresa a través de algún tipo de mandato. Entonces, ya saben que tienen que tener en cuenta cuando usted ojo del ganado, ¿cómo es? El ojo del amo es que engorda el ganado, más nadie. Y nadie quiere, amigo mío, lo mejor para su peculio, para su empresa. Uno mismo tiene que estar supervisando, revisando que todo se constate. A veces uno dice, bueno, sí, delegamos algún tipo de funciones porque de repente estamos muy atareados, pero tiene que ser funciones muy simples, que de repente uno no las pueda realizar, ¿no? Porque las funciones importantes, por supuesto, nosotros como comerciantes, somos los que tenemos que estar pendientes de velar. Por ejemplo, lo que es la parte de depósitos bancarios, de lo que es la parte de venta, disposición de los bienes que tenga la empresa. O sea, es algo delicado, ¿sí? Porque a la final, bueno, a la final de cuentas, la empresa
es afectada por el factor en este sentido. Porque incluso para contratar a las personas que realicen un trabajo en nombre del factor por mandato de la empresa, también hay que también estar pendiente con eso. Ahora bien, vemos entonces, mi estimado, que para poder transigir, enajenar lo que es la parte del artículo, dice el artículo 1688 del Código Civil, que el mandato concebido en términos generales no comprende más que los actos de administración, era lo que habíamos indicado, y que para poder transigir, para poder enajenar, poder hipotecar o ejecutar cualquier otro acto que exceda de lo que es la administración ordinaria, el mandato debe ser expreso. Es decir, que el factor tiene facultades ilimitadas aquí, con excepción de las eventuales limitaciones expresas contenidas en el poder. Por eso que estamos indicando que el poder tiene que estar sumamente redactado a lo que se ajusta a los requerimientos de la empresa, ¿no? Y que en el ámbito de su gestión, durante todo lo que es la parte de su cargo en la empresa como factor. La constitución del factor. El factor debe ser constituido por un documento registrado que se anotará en el registro de comercio. Según el artículo 19, vamos al artículo 19, están los requisitos que debe de alguna forma contemplarse en el registro de comercio correspondiente. Según el artículo 17, son los siguientes. Son ahí 13 requisitos, los cuales pueden leerlo y los comentamos acá. ¿Sí? ¿Quién va a ser primero? Permiso. El primero, la autorización del curador y la aprobación del juez en su caso, habilitando a los menores para comerciar. ¿Qué artículo es, perdón? El artículo 19. 19, hermano. Los documentos que deben anotarse en el registro de comercio según el artículo 17 son los siguientes. Bueno, el primero ya lo leí. El segundo, el acuerdo o consentimiento del marido en lo que respecta a la responsabilidad de los bienes de la sociedad conyugal no administrados por la mujer conforme a lo dispuesto en el artículo 16. Número 3. La revocación de la autorización para comercial dada al menor. Número 4. Las capitulaciones matrimoniales, inventarios solemnes, testamentos, particiones, sentencias ejecutadas o actos de adjudicación en las escrituras públicas que impongan al cónyuge comerciante la responsabilidad en favor del otro cónyuge. 5. Las demandas de separación de bienes, las sentencias ejecutoriadas que las declaren y las liquidaciones practicadas para determinar lo que el cónyuge comerciante debe entregar al otro cónyuge. La demanda debe registrarse y fijarse en la Secretaría del Tribunal del Comercio con un mes por lo menos de anticipación a la sentencia de primera instancia. Y caso contrario, los acreedores mercantiles tendrán derecho a impugnar por lo que mira a sus intereses, los términos de separación y las liquidaciones pendientes practicadas para llevarlas a cabo. Número 6. Los documentos justificativos de los haberes del hijo que está bajo la patria potestad o del menor, o del incapaz que está bajo la tutela o curatela de un comerciante. Número 7. La autorización dada al padre o al tutor para continuar los negocios del establecimiento mercantil correspondiente al menor. Don Manuel, ¿quiere continuar? Vamos a darle la mitad del camino al amigo Manuel. Ok. 8. Las firmas de comercio, sean personales, sean sociales, de conformidad con las disposiciones del parágrafo segundo de esta sección. 9. Un extracto de las escrituras en que se forma, se prorroga, se hace alteración que interese a terceros o se disuelve una sociedad y las que se nombren liquidadores. 10. La venta de un fondo de comercio o la de sus existencias en totalidad o en lotes, de modo que haga cesar los negocios relativos a su dueño. 11. Los poderes que los comerciantes otorgan a sus factores y dependientes para administrar negocios. 12.
la autorización que el juez de comercio acuerda a los corredores o venduteros con carácter público para el ejercicio de sus cargos. 13. Los documentos de constitución de hogar por el comerciante o por el que va a dedicarse al comercio. Sí, realmente la normativa es muy expresa, ¿no? Muy expresa aquí. Y fíjese que incluso hay una limitante en cuanto a la parte del matrimonio, ¿no? También siguen con el tema de la mujer, ¿no? Como habíamos indicado, realmente aquí, como indica el amigo que estamos hablando, la parte del sindicato, ¿no? Que no se le, al sindicato y al síndico, que no se le permite a la mujer de alguna forma, dirigir, vamos a llamarlo de esa forma. Pueden pertenecer, pero no pueden dirigir un sindicato. Sin embargo, como les indiqué, ya esto lo comentamos al principio de la clase, las normativas han cambiado un poco en relación a este código. Incluso, como les indiqué, hay una reforma en puerta. No sabemos cuándo se va a aprobar porque todavía aquí están reformando leyes que, bueno, que por supuesto que se consideran importantes, y también el Código de Comercio también es importante, el Código Civil, el Código Penal sobre todo, ¿no? Lo que es la parte de todas esas leyes, pero sobre todo la Constitución, que es de donde se emanan todos y cada una de estas ramificaciones de leyes, ¿no? Bien sea leyes orgánicas, especiales o las que se quieran indicar. Incluso hay gente de la política que actualmente están considerando derogar lo que es esta ley de odio, ¿no? La que fueron constituidas. Y entonces eso es una de las situaciones que presuntamente se va a hablar, creo que en septiembre, no sé si lo que usted escuchó por ahí, amigo mío. Sí, en eso, bueno, eso creo que está en esos diálogos, ¿no? Porque realmente es una ley, ahí la cuestión, si tú odias a alguien, cómo vas a hacer? Entonces, esta es una situación ruda, ¿no? Incluso las penalidades son altísimas, incluso que como si hubieses matado a alguien. Entonces, es una cuestión de un tinte político realmente. Entonces, en ese sentido, hay que dejar como la diferencia en este sentido, bien sea del color del partido que usted profese, aquí hay que seguir adelante con lo que uno pueda, pues, y aportar su granito de arena siempre al Estado, a nuestro Estado, pues. No digamos al gobierno, porque el gobierno es transitorio, ¿no? Vamos a llamar al Estado, porque el Estado, nosotros dependemos también de alguna forma de una nación, porque vivimos aquí y tenemos que de alguna forma dar nuestro mejor sentir, nuestro mejor grano de arena para que las cosas continúen. Seguimos entonces, ¿no? Estamos entendiendo allí, ahí está expresamente, bueno, de forma muy expresa estas normativas, ¿no? En relación a lo que estamos indicando. ¿Algún comentario? Ok. Existe de alguna forma en este sentido de lo que es, seguimos la clase, en lo que es la forma de actuar de este factor. ¿Cómo va a actuar el gerente, el factor, lo que llamamos el administrador de esta empresa, ¿no? En las operaciones que ejecute se expresará el factor que contrata a nombre de su principal, es decir, a nombre de quién, a nombre de la empresa, a nombre de la representación a la cual fue confiada esta, esta figura como gerente. Y en los documentos que suscribiera pondrá antes de la firma que obra por poder, ¿sí? Que obra por poder y en nombre de y representación de la empresa X. Empresa como bien tenga el nombre a realizarse en cualquier rubro que puedan desarrollarse. También está lo que es la capacidad del factor. La persona debe tener al menos, o sea, para que tenga una capacidad económica en este sentido, de obrar, ¿sí?
la persona debe tener capacidad, según el artículo 1172 del Código Civil, indica que no se requiere que el representante tenga capacidad para obligarse. Esto en cuanto a las obligaciones. Basta que él sea capaz de representar a otro conforme a la ley y que el acto de que se trate no esté de alguna forma prohibido, ¿sí? Al representado. Si la voluntad del representante está viciada, el acto, por supuesto, es anulable, siempre que el representante no haya hecho sino expresar lo que es la voluntad del representado. Es decir, que si no hay algún tipo de impedimento, algún tipo de limitación en cuanto a esa parte de lo que es la capacidad del factor, no hay mayor inconveniente, sino que puede realizarlo en cuanto a la parte de obligarse, ¿no? A cumplir con el principal, a cumplir con el principal porque de alguna forma la ley lo establece al factor como un auxiliar. Y justamente el tema de hoy son los auxiliares del comercio, ¿no? Luego vemos acá lo que es la prohibición del comercio. El factor no puede competir con su principal traficando por su cuenta, ¿no? Es decir, haciendo otro tipo de situaciones, lo que hemos indicado. Tampoco puede el factor tomar interés en nombre propio o ajeno. Recuerde que como está actuando con poder, muchacho, él va a actuar en nombre de la empresa. Él va a ser la cara de la empresa, la imagen de la empresa. Es decir, la representación de esa sociedad en tal caso, ¿no? Él va a actuar en nombre siempre de la empresa a través del poder que le confiere, por supuesto, la sociedad. Aquí se prohíbe, por ejemplo, en el artículo 98, se prohíbe a los factores y los dependientes traficar por su cuenta y tomar de alguna forma lo que son los intereses o en nombre propio o ajeno en negociaciones del mismo género que la del establecimiento que se sirve, a menos que fueran expresamente autorizados para ello, al menos que por supuesto esté expresamente contemplado por el comerciante, por el propietario de la empresa. Y que en caso de contravención se aplicarán, por supuesto, al principal las utilidades que produzcan las negociaciones, quedando las pérdidas por cuenta de aquello. Es decir, que de alguna forma, si hay algún tipo de contravención, aquí el principal es el más afectado, como estamos indicando, ¿no? Todo lo que se haga bajo cuerda, vamos a llamarlo de esa forma, o a espalda del principal, eso va a afectar al principal, ¿no? Si el factor actúa de forma distinta a lo que le confiere el mandato, por supuesto, el principal va a estar totalmente afectado. Eso lo indica la norma. Por eso es que estamos indicando que el ojo del amo engorda el ganado y hay que estar encima de que se cumpla, pues, ese tipo de situación. A veces sabemos que no tenemos tiempo para estar encima de un gerente. Sin embargo, se supone que si está ahí como gerente, es como el brazo o la mano derecha de esa persona, ¿no? Por la confianza que se tiene. Pero a veces, como dicen por ahí, a veces hasta la confianza da asco. En este tipo de negociaciones, la confianza a veces da asco. No es cuestión de que esté yo de alguna forma diseminando algún tipo de situación, pero nosotros como abogados tenemos que estar muy al pendiente de todo lo que pueda ocurrir en cuanto a este tipo de situaciones, que el gerente o el factor actúe a espalda del comerciante, ¿no? Porque lógicamente si te contrataron para realizar un trabajo, cuál es su deber, cuáles sus funciones allí, cuáles son sus obligaciones, asumir en todo caso lo que es la parte de la responsabilidad que le fue conferida en principio y tratar de dar lo mejor de sí para que la empresa crezca, ¿no? Porque si no, no tiene sentido contratar a una persona y tenerlo allí, pagarle un sueldo y que se te vaya de alguna forma tus peculios
tanto esfuerzo que ha realizado el principal o el comerciante para llegar a ese punto y que de repente se vea de alguna forma disminuido su peculio, sus bienes, su patrimonio, como lo quieran llamar, y así afectado en este sentido. Porque allí lo que se ve o que de alguna forma se evidencia o se proyecta es una quiebra inminente de la empresa, ¿no? Bien sea porque de repente el principal pueda optar a créditos que de repente no pueda pagar a tiempo, porque de repente no esté solvente económicamente. O sea, miles de cosas que le pueden pasar al empresario. Eso hay que tomarlo en cuenta, muchachos. Y por supuesto, imagínense, viene el factor y lo defalca de esa forma. Wow, eso es terrible, ¿no? Terrible, terrible. No sé, ¿tienen algún comentario en relación a este punto? No, todo ok por aquí, profesor. Ok, No, perfecto. está claro, profe. Ok, Manuel, está bien. Estamos tratando de explicar lo mejor posible y lo más técnico, bueno, no tan técnico, pero sí por lo menos para que tenga el conocimiento debido de lo que ocurre con esta gente, de los gerentes, ¿no? Los factores. Entonces, que como son auxiliares, bueno, ellos, es más, ellos no prácticamente dirán, bueno, yo no pierdo nada, yo con poseer o hacer negociaciones a espaldas del negociante, del principal, no pasa nada, pues, pero sí pasa. Sí, aunque sean pequeñas cantidades, ¿no? Pues de repente pensará de que con pequeñas cantidades el principal no lo va a notar. Pero se supone también que hay un contador, ¿no? Hay un contador que lleva las cuentas, un contabilista, la administración, que por supuesto bueno, imagínese que también el factor también tenga esa potestad, que sí la tiene para contratar al contador, ¿no? Sí, y que sean amigos, imagínese usted todo ese tipo de situación. El amigo Juan Carlos Pérez Alonso, así es grave, ¿no? Es grave la situación. Entonces hay que estar muy pendiente, al pendiente de todo esto, muchachos. Ajá, Manuel, adelante. Yo creo que es imposible, bueno, no es que sea imposible, pero es bastante difícil mantener el control total de esas cosas y de alguna manera siempre va a haber personal que va a exceder o se va a extralimitar. La cuestión del propietario va a ser en medir de qué tamaño fue el error o de qué tamaño son las consecuencias, porque si son consecuencias y que el empleado te da tantos beneficios o te domina tanto la situación que tú se los dejas pasar, porque en muchas ocasiones ocurre. Entonces, está en saber que hasta qué punto le permites o hasta qué punto tú le haces saber al factor que estás en cuenta de lo que está haciendo y que se lo estás dejando pasar porque simplemente los daños que está ocasionando no son tan altos y se lo estás dejando pasar como un beneficio adicional a la confianza porque es un personal de confianza, pienso yo. Y pienso que mucha gente lo hace porque la gente, el que conoce su negocio sabe hasta qué punto su empleado está llegando. Ok, gracias, Manuel. Realmente ese punto de verdad que es como debatible, ¿no? Porque a pesar como estaba indicando, de que así sea algo insignificante, de repente que no se note, pero en el transcurso del tiempo, cuando vaya a cerrar cuentas, a hacer la parte del inventario, eso de alguna forma va a afectar el patrimonio de la empresa. Sin embargo, como usted dice, de repente considera el principal de que esa persona le produce más de lo que se generan pérdidas, ¿no? Y como usted dice, a raíz de la confianza, a raíz de algún tipo de circunstancias allí, es permisible y el principal lo acepta, pues. No hay mayor, no pasa nada, como dicen por allí. Pero ya él tiene que Y estar hacérselo claro saber, y de hacérselo saber. asumir, de asumir las consecuencias a lo que venga. Si la Ujú. empresa quebró, porque hay empresas que yo he visto que se forman de esa naturaleza y que, como usted dice, y que como sabemos, es difícil controlar cuando hay una empresa con cantidades voluminosas, ¿no? De personal, de bienes y servicios, y que tú no puedes manejar todo, porque tienes que delegar funciones. ¿Y quién delegas tu función? Es una persona de confianza, ¿no? Una persona de confianza que se supone que va a hacer el trabajo.
Y por supuesto, eso se hace a través de un poder por parte de la junta directiva de la empresa, en tal caso. Ajá. Le voy a comentar algo. Mire, mi papá tenía una empresa de transporte. Eran Ok. autobuses que iban desde Los Teques hasta San Juan de los Morros. Y Ya normalmente, yo pensé, discúlpame, yo pensé que iba a decir San Ruperto, ¿te acuerdas de la línea de San Ruperto que recorría toda Caracas, que a sí, Puerto Caracas? Eso era como un tranvía, una cosa así. sí. Ajá, disculpa, Manuel. No, está bien. Era una empresa de 4 socios, mi papá, con los otros otros tres socios eran portugueses, y ellos todos sabían de alguna manera cómo porque los choferes montaban a los pasajeros por detrás. Y por detrás, la puerta de atrás no tenían máquinas, solamente Ujú. las partes de la entrada principal. Y todos lo sabían, pues. De alguna manera, y después que el empleado se iba, el empleado lo veías prosperar, inclusive podían comprar camionetas un poquito más grandes y a independizarse. Y de alguna manera todos los socios sabían que eso él lo hacía. Lo que pasa es que se lo permitían porque era un trabajo muy fuerte, era un trabajo que empezaba a las 3 de la mañana, a veces tenían que redoblarse porque no encontraban relevo cuando les correspondía a las 10 11 de la mañana y ellos tenían que continuar hasta la noche, ¿no? Entonces, eran cosas que se sabían, que más de alguna manera se lo permitían porque era un trabajo demasiado estresante, redoblaba y eran empleados que eran buenos, pues. Pero el incentivo que tenían estos empleados era eso, pues. Lo que entraba por detrás, los pasajeros que entraban por detrás, no lo reportaban o reportaban una cantidad más pequeña porque las probabilidades siempre indicaban que efectivamente habían pasajeros que entraban por detrás. Entonces, era algo que se sabía, pues, que se hacía y que se permitía, pues, porque, bueno, era un parte del beneficio de esos empleados que se redoblaban en sus turnos. Sí, realmente eso es así, amigo mío. No se contabilizaba todo ese ingreso, ¿no? Este, Sin embargo, bueno, allí uno ve, porque uno tiene que verle como la vuelta, bueno, uno que es abogado, uno tiene que ser muy malicioso en este sentido, ¿no? De repente no lo estoy diciendo de forma para que se vayan a poner así como no, a la expectativa con si van a contratar un gerente, vamos a hacerle esto, lo que dijo el profesor Vera, tienes razón, y los voy a poner a pensar eso. Pero sí, uno como abogado uno tiene que ampliar, como dice las aristas, ¿no? Porque se supone que la empresa tiene que en todo momento ganar. Y esa comunidad de lo que es, ya va, un segundito que me están trayendo un cafecito, muchachos. Muchas gracias. Ok, generalmente disculpen, generalmente este tipo de situaciones, lo que genera a la empresa es pérdida, pero como desde el punto de vista que usted lo plantea perfectamente, eso es admisible, ¿no? Porque de alguna forma ellos también se ayudan, porque la comunidad lo que es la comunidad de conductores, de choferes, como uno lo llama, es una comunidad bastante difícil, hermano, bastante difícil, complicada, ¿no? E incluso ellos son de los que de repente te dicen, te paran el transporte a nivel nacional y se para el país, una cosa así, ¿sí? Vamos a hacer un aumento de tal cosa y se lo aprueban, pues, porque tienen voz, pues, para que de alguna forma sean escuchados y sean notados en este sentido. Es una comunidad fuerte, ¿no? Incluso vamos a llamarlo por medio, vamos a hacer por una locha, como decían anteriormente, ellos pelean esa locha, ¿ves? Con el usuario y que el usuario, por supuesto, es el que le da de alguna forma ese, ese mantenimiento. ¿Iba a decir algo, Juan Carlos? Que lo veo muy pensativo, sí lo va a decir, dígalo. Ah, ya que perfecto. Bueno, sí se entiende esa parte hasta ahora, ¿no? Perfecto, pero realmente esa comunidad de conductores, de choferes, en todos los sitios, ¿no? En sitios populares, sitios de
de categoría baja, categoría media, alta, todo ese tipo de conductores son difíciles. Porque claro, nosotros entendemos que ellos viven de su trabajo, ¿no? Están haciendo de su actividad su vida, como dice el Código de Comercio, ¿no? Su profesión. Entonces, realmente a eso ellos se dedican, ¿no? Toda la vida manejando. Eso incluso trae consecuencias al conductor más adelante, problemas de los riñones, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Que eso a la larga está sentado detrás de un volante, aguantándose los insultos de los usuarios, de todo ese tipo de situación, las peleas, eso lo genera un estrés, porque el estrés, aunque uno lo ve suave, pero el estrés mata a cualquier persona. Al más, al más difícil, al más rudo, como dice uno, este, sí lo friega, lo deja de verdad aniquilado, ¿no? Bueno, se dice que es un asesino silencioso, que Silencioso. ataca cualquier tipo de órganos y bueno, modifica nuestro sistema, pues. Totalmente, totalmente cierto, Juan Carlos. Así es. Realmente el estrés es un asesino, como usted lo indica, muy silencioso. Que sin querer, en esta comunidad, en esta sociedad, nosotros siempre andamos de alguna forma estresados, ¿no? Y sobre todo cuando nosotros nos dedicamos al derecho, vamos a estar mucho más estresados, ¿sí? Porque de repente tenemos muchos compromisos en diferentes áreas, y más cuando te dedicas a diferentes áreas complejas como es el derecho penal, el- lo que es el derecho incluso, bueno, más que todo, el que veo más complejo en todas estas ramificaciones es la parte del derecho penal, ¿no? Que tiene mucha responsabilidad porque aquí se juega lo que es la parte de la libertad de la persona. No es como un bien que de repente uno lo pueda pelear y ven, no hay nadie privado de libertad, porque como yo siempre he indicado, cuando el ser humano pierde la libertad, pierde absolutamente todo. Y entonces perderlo todo bajo ciertas prerrogativas, bajo ciertas condiciones, de verdad es que es difícil, ¿no? Y es difícil entender este tipo de circunstancias. Bueno, muchachos, vamos a seguir. Si tienen algún otro comentario, lo podemos hacer por aquí sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? ¿Va a decir algo, señor Manuel? Ah, muy bien. Bueno, vamos a seguir, a continuar la clase. Es hasta las 10:15, ¿no? Ya nos queda poco ya. Vamos a continuarla para ver si adelantamos un poquito en relación a esto. Está muy interesante el tema, todos estos temas son interesantes y que de alguna forma, fíjense que a nosotros nos nutren mucho estos temas porque de alguna forma nosotros vamos a ir despertando, sobre todo ustedes que, bueno, estamos sembrando nuevas semillas y prontamente, bueno, nosotros vamos a ser colegas, por supuesto que sí, Dios mediante. Y bueno, yo estaré por acá, si Dios lo mantiene a uno con vida, voy a estar con ustedes aquí apoyándolo en lo que yo pueda y en todos los conocimientos que se puedan aportar, cualquier ayuda, cualquier cosa, cualquier apoyo, porque la idea es esto, pues nosotros estamos aquí, el mundo es un pañuelo, compadre. El mundo es un pañuelo y todos necesitamos de todo. ¿Sí? Ojalá así sea. Gracias. Todos no piensan así, amigo mío, porque hay mucha gente de repente en el mundo muy egoísta, ¿no? De repente y muy celoso en cuanto a sus conocimientos, muy celoso en cuanto a su apoyo. Es difícil a veces conseguir personas que realmente te quieran socorrer en momentos difíciles. Y como dicen por ahí, momentos difíciles cuando uno ve realmente quién es el amigo, ¿no? Momentos cuando están de alguna forma privados por algún tipo de hecho que no haya cometido, injusticia. De repente cuando están enfermos también allí se ven los amigos. Cuando la necesidad del otro también, allí también se ve el amigo o cualquier tipo de situación. Para beber, para parrandear, hay amigos, pero por demás, dice uno, ¿no? Allí Son los que sobran. sobran los amigos, sí, sí. Realmente eso es así. Pero en los casos difíciles, ahí es cuando uno realmente uno dice o considera, bueno, realmente aquí estos sí son amigos. Bueno, vamos a ir culminando la clase para después la semana que viene, Dios mediante, continuar con los otros temas. También tenemos aquí lo que es las personas que no tengan libre ejercicio de sus derechos, que deben ser representadas o asistidas en juicio, según las leyes que regulen su estado o capacidad. Esto lo indica el Código de Procedimiento Civil, ¿no?
El artículo 1115 del Código de Comercio también establece que están obligados a absorber posiciones en los juicios mercantiles, aunque su mandato no les fuera expresamente concebido para ello. Es decir, que los factores y sus representantes legítimos de esta compañía sobre los hechos que tengan conocimiento de alguna forma personal. En cuanto a la representación, en el artículo 99 del Código de Comercio establece que los dependientes no obligan a sus principales en cuanto a lo que es los contratos que celebren, a menos que estos les haya conferido expresamente la facultad de ejecutar en su nombre determinadas operaciones de su giro. Como también se revoca, hay una revocación de este gerente, una revocación de este factor, y es que es debido a la relación entre el principal y el factor y puede ser concluida por cualquiera de las partes, es decir, cualquiera de las dos partes puede dar pies o inicio a este tipo de término o revocatoria, ¿no? De esta función. Pero esta revocación de los poderes del factor no puede ser opuesta a los terceros. Cuando hablamos de tercero, amigos míos, le estoy expresando lo que constituye el poder erga omne. Erga omne es un poder oponible ante tercero. Eso lo van a escuchar mucho en el derecho, ¿no? Que son erga omne. Esta es una palabra nueva y quiero que se la aprendan y la tengan. Erga omne. Erga omne es oponible ante tercero. Es decir, que no estás actuando en nombre del principal, sino que viene un tercero a tratar de alguna forma a quererse abrogar funciones que no le corresponden. Y entonces el erga omne es oponible, es decir, en contrario al tercero, ¿no? Entonces ese es un término latín que es muy utilizado en nuestra comunidad de derecho e incluso, bueno, el derecho civil, derecho mercantil, lo que es la parte del derecho también penal se utiliza, pero como un término latín que es lo que la parte de oponible ante tercero se figura más que todo en la parte, se constituye más que todo en la parte civil, ¿no? En todos esos procesos jurisdiccionales, pero en materia civil. Vemos entonces que el artículo 106 del Código de Comercio también indica que el principal no puede oponer a los terceros de buena fe la revocación de los poderes del factor o dependiente en cuanto a sus operaciones que éste ejecute y después de la revocación, sino de una forma que se haya realizado en la misma forma en que se autorizó para que el factor operara de buena fe, ¿no? Y además que hubieran publicado en algún periódico en el caso que la autorización se hubiera dado por escrito o escritura pública o por los circulares. Cuando hablamos de escrituras públicas, recuerden que estamos hablando, muchachos, de lo que es las notarías, ¿sí? O por los registros mercantiles, también es una escritura pública en la cual en este caso, como se rige la parte comercial, a esto estamos refiriéndonos lo que es la parte de escritura pública o fe, como uno dice, dar fe a un documento público en cualquier tipo de estas instituciones que lo que dan es eso, fe de la ocurrencia o la contratación de algún tipo de poder. Entre la importancia principal está determinar la naturaleza jurídica de esta situación, ¿no? Sobre todo eso. Bueno, muchachos, vamos a dar la clase hasta acá. Y para la semana que viene vamos a hablar un poco sobre la gente, el comisionista, ¿sí? Que también son figuras importantes en la parte del comercio. Vamos a hablar sobre los dependientes. Vamos a hablar un poco sobre, sí, más que todo sobre ese tema, para ya finiquitar ese tema, ¿sí?
y entrar a lo que son las obligaciones de los comerciantes, que la hemos mencionado y hemos hablado, pero de muy poco, ¿no? O sea, muy particulares. Y entonces, vamos a hacer de esa forma lo que estoy indicando. Léanse lo que es la parte de el artículo 100, ¿sí? Que está relacionada a lo que es el agente. El artículo 95 también de alguna forma está relacionado. El artículo 376, 378, el 377 y lo que es el 380. Entonces allí vamos a ver y concluir este tema que iniciamos hoy, pero lo vamos a terminar para la semana que viene, Dios mediante, porque estos son temas realmente extensos, lo que es la parte de cubrir todo el programa de lo que contiene la programación de la universidad es bastante amplia, ¿no? Manuel, ¿vas a decir algo? Ah, no, Manuel se quedó ahí con la mano levantada. No, no, profe, no, lo que pasa es que esa mano la levanté yo hace bastante rato y ya usted me dio el derecho a palabra. Ah, perfecto. Bueno, aclarado todo Pegada. esto, mis amigos, bueno, vamos a concluir la clase. Si no tienen algo más que indicar, ¿qué les pareció la clase de hoy? Muy bien, Motivadora, profesor. ¿no? Sí, señor. ¿Qué términos nuevos consiguieron el día de hoy? Que les haya de alguna forma Factor. llamado la atención? Vendutero. Factor El vendutero. Sí. Factor, vendutero, erga omne. Esa ya la conocía ya me la Derecho traía. civil ya lo habíamos oído. Ya lo habían escuchado, ¿verdad? Sí, ¿Qué por derecho civil. otro? Bueno, nos veremos Dios mediante la próxima clase. Espero que descansen y Igualmente, bueno, profesor. tengan un excelente fin de semana. Cualquier cosa, estamos en contacto por acá. Estoy viendo Seguro. que ya están haciendo las tareas, ¿sí? Sí. Yo la Juan hice. Carlos ya publicó. Juan Carlos ya publicó, yo no he publicado todavía. Sí, yo la hice Bueno, ayer en la noche, profesor. Ah, muy bien. A mí me llegó por allí una notificación de la universidad, ¿sí? Que Sí. estaba revisando. No, yo me acuesto súper tarde porque estoy haciendo muchas cosas y bueno, la vida del abogado es así, que uno dice, no es fácil, ¿no? Pero bueno, aquí vamos poco a poco y tratando de cumplir y honrar los compromisos, eso es lo más importante de todo. Bueno, nos veremos, muchachos, en la próxima clase, ¿no? Estoy pendiente para enviar el material y lo concerniente, lo que le estoy debiendo en relación a estas cátedras. Chao, profesor. Gracias por asistir. Gracias, agradecido, profesor. Hasta luego. Chao, Juan. Nos Feliz vemos. día. Bye. Cuídense.